buenas tardes, tengan todas y todos. Un gusto estar con todos el día de hoy. A nombre de la Coordinación de Extensión y de parte del área de egresados del Centro Universitario del Sur, les damos la más cordial y cálida bienvenida a este seguimiento y esta continuidad de la agenda de capacitación para egresadas y egresados del Centro Universitario del Sur en la edición 2024A. Es para nosotros un gusto estar con ustedes el día de hoy compartiendo una videoconferencia más. Y bueno, con un tema bien importante el día de hoy vamos a hablar sobre los primeros auxilios psicológicos con una gran profesional de esta disciplina. Le agradezco a la maestra Ludivina Margarita Macías Silva su presencia el día de hoy con nosotros. Maestra, gracias por aceptar esta invitación de parte del equipo de la Coordinación de Extensión. Para nosotros es muy importante, bueno, seguir capacitando a nuestra comunidad de egresados del centro universitario, que algo muy importante es mencionar que no solamente nos sintonizan egresados, sino también estudiantes de pregrado y posgrado, y también parte de nuestra comunidad universitaria de los diferentes programas educativos que tenemos aquí en nuestro centro universitario. Y bueno, el día de hoy, ya como les comentaba anteriormente, tendremos la capacitación de primeros auxilios psicológicos que la estará dirigiendo la maestra Ludivina. Voy a presentar un poquito de la gran trayectoria académica y profesional de la maestra Ludivina. Tiene bastante experiencia en esta área. La maestra es licenciada en psicología, egresada de nuestro Centro Universitario del Sur. Es profesora de asignatura en esta casa de estudios. Es docente de algunas licenciaturas como trabajo social, medicina, psicología, entre otras más. Cuenta con una maestría en terapia cognitivo-conductual, tiene un diplomado en tanatología por el Instituto Mexicano del Seguro Social y tiene un diplomado en intervención en crisis por el Instituto Mexicano del Seguro Social y por la Clínica Antisuicidio. Asimismo, tiene un diplomado de competencias docentes profesionales por la Universidad de Guadalajara y actualmente está cursando el diplomado en cuidados paliativos. Muy importante también, cuenta con un diplomado de esquemas por el Centro de Psicoterapia Cognitiva. Y bueno, ha participado en varios equipos como el de brigadas de la Unidad de Atención de Primera Ayuda Psicológica de nuestro centro universitario. Y bueno, actualmente colabora ha colaborado en la coordinación de primeros contactos de nuestro centro universitario. Bueno, es en el área en la que se encuentra adscrita la maestra Ludivina, colaborando con importantes actividades desde los primeros contactos de nuestro centro universitario. Maestra, nuevamente, gracias por aceptar esta invitación que le hacemos el día de hoy a través de la coordinación de extensión. Un gusto estar con usted en esta actividad tan importante y pues bueno, adelante maestra, bienvenida a este su espacio. Muchas gracias, Adrián, por la invitación. Y bueno, lo más importante es que consideremos esta plática, voy a decirlo así, como un parteaguas o como una puerta que podamos nosotros tocar y poder abrir, porque desafortunadamente tenemos muchas situaciones que se relacionan que se conectan con las crisis. Y lo más importante es que las personas que les interesa este rubro pues se capaciten, porque las crisis no nos van a preguntar si ahorita estamos disponibles para atenderlos, si ahorita estamos listos para atender esa crisis, y definitivamente cualquier persona capacitada pues puede ayudarnos. Si digo ayudarnos, porque luego piensan o creen que solo los psicólogos somos quienes vamos a atender las crisis, y definitivamente cualquier persona que esté capacitada puede apoyarnos, y la verdad es que se requiere muchísimas manos, muchísima capacitación, porque parece increíble, pero a raíz de COVID esto ha incrementado y lo estamos viendo tristemente, y digo tristemente, en nuestro centro universitario, porque hay situaciones que, bueno, ya nos estamos dando cuenta que de repente nos rebasan, pero aquí estamos listos para esta plática, que espero a los muchachos y que dices que podemos tener alumnos de pregrado y alumnos egresados, pues esperemos que realmente esto lo tomen con mucha seriedad y que puedan ellos abrir camino para que también busquen sus propias capacitaciones, porque definitivamente pues ahí lo que leíste un poquito del currículum, pues son papelitos que nosotros vamos acumulando, pero la realidad es que nuestra capacitación es tan constante que de repente cursos que vemos, cursos que tomamos, porque tenemos que capacitarnos con niños, capacitarnos con adultos, capacitarnos en temas de suicidio, en temas de consumo de sustancias, o sea, y realmente pues un solo diplomado no te lo da. Entonces tenemos que estar buscando muchas estrategias, porque en varias ocasiones no trabajamos solitos. El área clínica o prehospitalaria, pues a nosotros también nos requiere bastante.
cuestiones de experiencia, pues, y que conectan con cuidados paliativos o con el área de tanatología, que es un área fuerte que también yo manejo, pues nos lleva a entender cómo manejamos las crisis, sobre todo cuando trabajamos con esta parte de cómo dar una mala noticia, ¿no? Claro que sí, maestra, y fíjese que algo bien importante es que al final de cuentas, cuando entramos en este ambiente laboral de las diferentes carreras y programas educativos, no dimensionamos en algún momento tener alguna intervención, alguna crisis o tener que necesitar los primeros auxilios psicológicos. Y es bien importante porque todo es muy inesperado, vaya. Entonces, creo que el que la comunidad de egresados de nuestro centro universitario y también de otros espacios estén conscientes de la problemática, la importancia de seguirnos capacitando y aprender otros conocimientos que no van en línea quizás de nuestra formación académica, pero que nos van a servir bastante para profesionalizarnos y bueno, seguir de alguna manera construyendo y seguir aprendiendo nuevas cosas, porque es algo bien importante a destacar y que bueno, la comunidad universitaria lo reconoce y sabemos la importancia de ello. Maestra, ya le di acceso para que pueda compartir pantalla. Adelante, todo suyo este espacio. Muchísimas gracias. De repente el tema yo soy muy malita para trabajar temas virtuales. Yo soy mucho de la presencialidad, mucho de asistir a mis clases, a conferencias, pero en presencial y ahorita un poquito me moví en curva, pero si me das un segundito, ahorita tenemos una pequeña presentación por aquí que dejamos lista. Mm, Muy bien, vamos a iniciar entonces. No soy mucho tampoco de estarme apoyando en las presentaciones, soy básicamente más para estar con la experiencia del trabajo que nosotros hemos tenido. Pero bueno, muchas gracias al Centro Universitario del Sur, a la Coordinación de Extensión por hacer esta invitación y esperemos que les sirva lo que yo les voy a comentar. Es importante mencionar que los primeros auxilios psicológicos es aquella acción que nosotros vamos a tener o que vamos a trabajar con alguna persona que lo requiera. Y cuando se agrega la palabra psicológicos, nos implica para aquellas personas que se han capacitado en este tipo de intervención. Si Maestra, bien, disculpe, sí, no sé si abrió la presentación, es que no se logra apreciar. ahorita intentamos de nuevo. ¿Qué se mira? Tú dime. Únicamente se veía el listado de los documentos que tenía, maestra. A ver, tú dime si ahí ya se mira algo decente. Ya se ve la Listo, presentación. ya se ve la presentación, estamos en Ah, ok. donde está el Voy a logotipo del avanzar centro. una diapositiva y tú me dices si se mira la siguiente. ¿Te parece? Claro que sí. Este, porque de repente tengo que nos... Ahí, ¿se avanzó? Sí, se avanzó, maestra. Ok, ok. Les decía, gracias, ahora sí. Les decía entonces que es un poquito diferente los primeros auxilios psicológicos a los primeros auxilios que nosotros hemos estado acostumbrados a escuchar, como cuando las personas tienen algún accidente y de repente se le habla a protección civil o se le habla a alguna instancia de ese nivel, porque nosotros pensamos, bueno, van las ambulancias, van las patrullas, va CEMEFO, bueno, va una serie de personas en sus instituciones y hacen un tipo de intervención. En el caso de nosotros nos enfocamos precisamente a aquellas personas que caen en alguna crisis, pero que no necesariamente, digo no necesariamente porque hay sus excepciones, casos donde las personas se ven implicadas en la parte psicológica cuando las personas están angustiadas, ansiosas, desesperadas, prácticamente en crisis psicológica. Entonces, nos hemos estado capacitando a través de COVID, con más énfasis todavía, para intervenir en este tipo de crisis, que desafortunadamente se pueden dar por muchos factores, pero entre tantos, algunos ni siquiera están en nuestras manos como cuando tenemos nosotros algunas crisis circunstanciales, ¿no? Que ahorita pues más o menos vamos a identificar. Pero pues antes que nada tenemos que tener claro en el ámbito que yo les estoy presentando, pues que es una crisis, ¿no? Nosotros nos manejamos con un autor que se llama Slaikyu,
Ya ahorita hay otros autores un poquito más actualizados, pero nos gusta mucho cómo lo maneja él, porque él nos habla de reacciones, ¿sí? Reacciones que a final de cuentas nos van a hacer actuar a las personas de determinada forma y esas reacciones obviamente no están siendo evaluadas ni están siendo monitoreadas por un contexto común de nuestra vida cotidiana, sino que son reacciones en las cuales nosotros vamos válgame la redundancia, a reaccionar, pero de una forma que hasta nosotros mismos podemos desconocernos. ¿Sí? Hay quien dice, maestra, yo soy muy resiliente, pero me pasó esta situación y ya no aguanté y de repente ya sentía un nudo en la garganta y ya estaba llorando. Entonces nos damos cuenta que tenemos ante una situación que para nosotros puede ser precipitante, porque esa es una de las características de la crisis, hay un estado temporal, afortunadamente, las personas resilientes dicen, lo bueno que esto va a pasar, ¿no? Pero quien no se considera tan resiliente, sí dice, me voy a morir, ¿no? ¿O qué va a pasar después de esto? Ven la situación de la crisis como algo imposible de trabajar. Entonces, podemos tener reacciones conductuales, emocionales, cognitivas, biológicas. Por ejemplo, una conductual, salir corriendo disparado, quedarnos pasmados en tipo shock, que conecta mucho con la reacción cognitiva, una reacción emocional, ¿sí? El llanto, contenido o incluso una reacción biológica, una respuesta de nuestro propio cuerpo que incitaría posiblemente al vómito, que ese es o la sensación, ¿no? De vómito. Entonces, para darnos como una idea de las posibles formas en las que puede reaccionar una persona en crisis. Estas son las más comunes. Podemos tener personas que están riéndose y se nos hace tan curioso porque dices, ¿cómo es que está en crisis y se está riendo? Las personas también pueden estar riendo de puros nervios, ¿no? Entonces, afortunadamente, los que hemos trabajado en las crisis o en intervención en crisis, podemos percatarnos que son estados temporales, pero para las personas les parecen tan incómodos que pues para ellos es demasiado angustiante y la mente les incita a creer que es difícil salir de ese estado, porque hay mucha desorganización, ahí lo dice también la diapositiva, y la gente dice, yo requiero ayuda, yo estoy necesitando ayuda. Entonces, hay una disrupción de la homeostasis psicológica, la gente cree o piensa que de ese espacio no va a poder salir adelante y bueno, se angustia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se le cierra el mundo, literal, es algo que las personas también nos están diciendo. Entonces, si tenemos esa dificultad cognitiva para poder acomodar nuestras ideas, pues podemos decir que se pierde temporalmente esa capacidad de respuestas efectivas. ¿Qué quiere decir? Que va a ser muy difícil que ellos puedan resolver la problemática en ese momento, porque la parte emocional es tan grande e impera en la personalidad que no les permite como reconocer esas opciones que nosotros tendríamos a lo mejor aquí. Les voy a poner un ejemplo que no necesariamente tiene que ver con una crisis, pero sí con este tipo de reacciones. Hace mucho tiempo había un programa, creo que se llamaba Atínale al precio o alguna cosa por el estilo. Ah, ya voy a meter goles, ¿verdad? Bueno, estaba este personaje y de repente creo que hacían equipos y creo que luego ya el que ganaba los separaban y se podían ganar un dinero, ¿no? Entonces los metían a una cabina y las otras personas les hacían, perdón, el conductor les hacía preguntas y les daba tantos segundos para responder, ¿no? La persona que estaba ahí pues daba sus respuestas y de repente eran respuestas que a lo mejor nada tenían que ver con la pregunta y que posiblemente los televidentes o los que estábamos del otro lado o incluso sus propias familias de esas personas que estaban en el concurso podían tener respuestas acertadas a lo que estaba aconteciendo ahí. Y nosotros decíamos, no, me voy a permitir insultar, qué tonto, ¿por qué puso esa respuesta? La respuesta correcta era esta, ¿no? Pero, pues obviamente las personas cuando están bajo el efecto del estrés, que es un factor bien importante, pues sus reacciones no son tan consensuadas, ¿no? Y tampoco son tan efectivas, ni mucho menos ajustadas a un problema. Por eso, cuando las personas caen en algún tipo de crisis y más adelante ellos evalúan
si dicen, híjole, es que creo que no debí de haber reaccionado de esa manera, creo que no debí de haberlo resuelto de esa manera. Pero bueno, aquí no lo está diciendo la presentación, ¿no? Fallan los mecanismos habituales de afrontamiento. No estamos tomando decisiones en un momento tranquilo, estamos tomando decisiones en un momento abrupto. Entonces, hay incapacidad para dar soluciones efectivas a los problemas. Muchas personas tras una crisis dan soluciones poco efectivas o más bien usan soluciones poco efectivas y se meten en otra crisis. Entonces es muy complicado, por eso las personas en crisis no se deben dejar solas. Bueno, ahorita igual lo comento, pero nuestro trabajo principalmente es restablecer a la persona, a ayudarlo para que en conjunto tomemos decisiones, principalmente él, y pueda salir del momento de la crisis. Nosotros no damos terapia, a pesar de que seamos psicólogos quienes estemos capacitados. Por ejemplo, en ese momento, nosotros no damos terapia allí. Nosotros no damos juzgando a la persona en función de lo que debió de hacer. Nosotros lo que hacemos es escucharlo, orientarlo, restablecerlo. Ese es nuestro principal objetivo y que fluya. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ya habrá personas especializadas que se encarguen de trabajar con las personas que tuvieron alguna crisis. Una disculpa, me andaba cayendo de la silla. Entonces, espero que hasta ahorita estemos bien, porque, por ejemplo, muchas situaciones de la vida nos pueden provocar incidentes que sean críticos. Los incidentes críticos suben, la crisis se presenta y bueno, aquí está. ¿Qué es un incidente crítico? Una situación que es imprevista, lo decíamos hace un ratito, desestabiliza el ritmo y la vida de las personas y se convierte en un desencadenante de una crisis. Muchas ocasiones llegan, por ejemplo, en el área de primeros contactos, llegan personas en crisis y sí sacan todo un historial de situaciones que les pasan porque luego se abruman con todo lo que traen en su cabecita y sí les decimos qué fue lo que lo detonó ahorita. Se me acaba de caer la computadora y iba a entregar un trabajo a un maestro que es bien difícil, por ejemplo. Se me acaba de perder la cartera. Era la primera vez que viajaba en avión, en camión y me asaltaron. O sea, situaciones que tú dices, híjole, ¿no? O sea, no estamos poniendo en tela de juicio si la situación era para estar en una crisis o no, porque nosotros no vamos a evaluar eso. Lo que nosotros vamos a trabajar es con esa persona y cómo se puso ante la situación crítica o ante el incidente crítico. Es muy común escuchar a las personas que después dicen, ay, por eso se puso así, por eso reventó, es una palabra muy común, por eso cayó en crisis, qué exagerado, no sabe manejar sus emociones. Posiblemente no, y posiblemente tenga que tener que desarrollar recursos para futuras situaciones que se le presenten, pero en este momento no es hora de juzgar. Y eso es algo muy difícil con lo que hemos estado trabajando este, cuando tenemos como este tipo de capacitaciones. Afortunadamente, quien ya eligió y quien dice, maestra, a mí me gusta mucho la intervención en crisis, yo me quiero dedicar a esto, pues ya van como que más trabajados, ¿no? En la carrera de psicología, los alumnos que toman la línea de clínica toman obligatoriamente intervención en crisis. Entonces, podemos asegurar que al menos determinado número de alumnos tienen la capacitación para trabajar en crisis. Hay alumnos que son muy buenos, tienen mucha madera, salen muy bien evaluados en sus intervenciones en crisis, pero no les interesa. Hay alumnos que toman las capacitaciones, perdón, que practican para la capacitación, no les sale muy bien, pero les gusta y quieren seguirlo trabajando y se capacitan más. Entonces eso los ayuda a que poco a poco vayan perfeccionando la técnica. Yo creo que nadie somos tan perfectos y bueno, pues las situaciones y cada situación que se nos presenta es diferente. De repente tenemos que trabajar con un grupo completo, de repente con un solo alumno, de repente con alumnos que estaban o estuvieron bajo el influjo de algún consumo de sustancia, alumnos que están diagnosticados con alguna situación psicológica como ansiedad, depresión y de repente se les bota por ahí, alumnos que tienen algún trastorno de personalidad, alumnos que no tienen ninguna de esas situaciones,
pero que acaban de tener incidentes críticos. Entonces, pues imagínense el arsenal de situaciones con las que nosotros tenemos que trabajar día a día. Y esos son los casos de los que nos damos cuenta, porque hay muchos casos que caen en crisis y que son atendidos o subsanados por sus propios compañeros, sus roomies, les dicen ellos, o incluso por ellos mismos solitos en sus espacios. Entonces, imagínense, realmente en una estadística que nosotros tengamos, abajo hay muchos más casos que podamos atender. Entonces, bueno, aquí yo les puse más o menos, tengo muy poco tiempo para la participación, pero les puse los tipos de crisis que nosotros más trabajamos, que en este caso son las crisis del desarrollo, son propias de la edad, los momentos de la vida que nosotros tenemos. Una de ellas muy conocida o que tenemos muy bien ubicada, por ejemplo, la de la adolescencia. Esa la tenemos como que muy bien establecida. Los chicos de repente, maestra, las crisis de los 30, sí, también las crisis de los 30 crisis relacionadas con la edad en función de la jubilación, que ahí ya conecta con crisis también existenciales. Si ustedes se fijan de lado, viendo de frente la presentación, del lado derecho tenemos las crisis existenciales que pueden relacionarse tanto con crisis del desarrollo como con crisis situacionales porque se dan en un contexto, en una situación. ¿Cuál puede ser una crisis situacional? Aquella que se puede dar, por ejemplo, en un conflicto con mi pareja. Puede ser una separación, una infidelidad. Otra crisis situacional se puede deber a algún acontecimiento de tipo antrópico, por ejemplo. ¿Qué significa antrópico? Que son provocadas por el hombre. Por ejemplo, un asalto, por ejemplo, que alguien venga y me aviente, me prenda fuego a mi casa. ¿Qué otra pudiera ser? Bueno, son las que se me vienen ahorita a la mente, o también relacionadas por eventos que la propia naturaleza provoca. Y ahí pues también están fuera de nuestras manos, porque nosotros no podemos evitar, bueno, a lo mejor sí pudimos, ¿verdad? Cuidando el ambiente y evitando los cambios climáticos abruptos, pero bueno, en resumen, tenemos, pues, no sé, un huracán, un temblor, una erupción volcánica, son diferentes. Entonces, si ustedes se fijan, podemos caer en crisis por una situación, por otra, o sea, el esquema y los momentos pueden ser muy variados. Suponiendo en el tema de las crisis existenciales que nosotros en nuestra personalidad estamos carentes de alguna herramienta como la resiliencia o la inteligencia emocional o algunas estrategias de afrontamiento, que estemos carentes de todo eso. No quiero ser ave de mal agüero, pero desafortunadamente es más factible que una situación externa pueda provocar que nosotros caigamos en crisis, ya sea con más intensidad o más ocasiones. Por ejemplo, personas que están diagnosticadas con ansiedad tienen más altas probabilidades de caer en crisis que personas que no lo estén. Y no me refiero a que no lo estén diagnosticadas porque no hayan ido al psicólogo o al psiquiatra, sino que no tengan la condición de la ansiedad. ¿Por qué se da esto? Porque, bueno, pues hay una falta de herramientas que nos ayuden a manejar estas situaciones. Con esto no quiero decir que las personas que tengan un diagnóstico de ansiedad automáticamente van a caer en crisis. ¿Sí? Solo estoy hablando que las probabilidades son más altas, porque las herramientas con las que muchas personas tienen, pues no siempre son las adecuadas, no siempre son las más efectivas. ¿Sí? Entonces, esperemos que vayamos bien hasta el momento. Aquí tenemos algunos ejemplos de esas reacciones ante las crisis. Les puse por ahí un desglose de como si hiciéramos una tablita comparativa para entenderlas, pero si ustedes se fijan, yo puedo decir, pues maestra, una negación yo la puedo tener y no necesariamente estar en crisis. Mm, una tristeza yo la puedo tener y no necesariamente estar en crisis, efectivamente. Pero si ustedes se fijan en la parte superior, nos dice o nos habla de reacciones biológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy en una crisis, pareciera que mi cuerpo
se encarga de responder y no se encarga de responder mi cerebro, sino me hace que la respuesta sea biológica, más instintiva. Por eso, en muchas ocasiones tenemos que cuidar a nuestros chicos o personas en crisis para que no nos salgan corriendo y me los atropelle un carro, para que no salgan corriendo y se avienten de un edificio, para que no estén gritando y a lo mejor alteren a los demás. Con esto no quiere decir que les tengamos que prohibir que griten, ¿sí? Pero cuando nuestro objetivo es salvaguardar la integridad de las personas y restablecer la parte emocional, pues ahí automáticamente estoy atendiendo a esa situación también, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona en crisis posiblemente tenga esta parte de negación, confusión, no te le estás explicando y pues posiblemente el momento de crisis no le permita replantearse las ideas. Cuando tenemos a alguien en crisis, lo ideal es que siempre saque la parte emocional primero, que nos platique cómo sucedió todo, pero que platique todo, 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 todo. Si no saca la parte emocional, va a ser muy complicado que podamos sentarnos con él a reestructurar estrategias para poder manejar la situación. Imagínense que de repente alguien llegue y, amiga, es que mira, me engañó, me hizo. ¿Y qué vas a hacer, mija? ¿Y qué vas a hacer? Permítele que fluya la parte emocional, porque automáticamente ya quieres respuestas ante la situación y las respuestas no necesariamente van a ser efectivas, porque la parte emocional es más grande e invade toda la parte cognitiva. Entonces, imagínense cuando tenemos todas estas reacciones biológicas, ¿no? Ante la crisis. No sé si ustedes alguna vez han visto a una persona en crisis. De hecho, era una pregunta por ahí que tenía. Creo que ya la quité precisamente cuando me dijeron que iba a transmitirse en Facebook Live. ¿Por qué la quité? Porque, bueno, la intención era la participación. Cuando nosotros observamos a una persona en crisis, generalmente tiene la cara trabada, ¿no? Los ojos más abiertos, las lágrimas a flor de piel o incluso ya derramándose. Son reacciones más de tipo, se me escapó la palabra, reactivo, en el sentido de quítate porque te puedo hacer algo también a ti por la misma emoción que yo tengo, porque creen que cuando de repente tenemos, no sé si les ha tocado ver personas que están en una situación de riesgo suicida, por ejemplo, que están en un intento suicida, no inhibición, que los han bajado de los puentes, que los han sacado de sus recámaras, muchos de ellos tienen armas blancas. Muchos de ellos están del otro lado del puente y están amenazando con aventarse. Entonces te tienen a ti en una situación de riesgo también porque estás ahí intentando salvaguardar su vida. No solo ya la parte de la crisis, sino salvaguardar su vida. Entonces todas estas reacciones que conectan con la parte biológica lo pueden hacer que tome una decisión abrupta en ese momento y va a ser muy difícil para nosotros evaluar si realmente era la decisión que él quería tomar en ese momento. Entonces, por eso es muy importante, les decía en un principio, que las personas no se queden solas, que las personas estén acompañadas con alguien, que cuando nosotros hagamos intervención en crisis nos presentemos, tratemos de ser empáticos con la situación que está presentando la persona, no estarlos juzgando, criticando, comparando, para que ellos se sientan cómodos, nos platiquen la situación. Eso les ayuda a amortiguar la parte emocional y les ayuda a compensar pues todo lo que están pasando en ese momento. Incluso muchos de ellos, al hacer la recapitulación de los hechos, empiezan a tomar decisiones un poquito ya más asertivas, voy a atreverme a decir, con la intención de solucionar parte de su problemática. Por eso debemos de cuidar mucho el decirles, bueno, ¿y qué quieres hacer? ¿Y cómo lo vas a resolver? ¿O qué hacemos? Pues espérate. Primero, imagínense que tenemos una parte emocional hasta aquí. Si esa permanece, pues ¿cómo podemos meter más comida a nuestra garganta? Definitivamente no pudiéramos. Necesitaríamos que bajara
para poder introducir más. Así más o menos se comportan las crisis en un sentido figurado con este ejemplo que yo les estoy manifestando. ¿En qué consisten los PAPS? Que en su abreviación se denominan primeros auxilios psicológicos. Bueno, los primeros auxilios psicológicos, como su nombre lo dice, son estrategias de intervención, o sea, sí tenemos que actuar. Primeros auxilios psicológicos, la primera intervención que hacemos de parte psicológica hacia una persona. Maestra, entonces si estás diciendo que es primeros auxilios psicológicos, ¿por qué dices que cualquier persona los puede hacer? Porque no son exclusivos de la psicología, son exclusivos de la intervención en crisis y se le llama psicológica porque atienden esa parte de conciencia de las personas, pero no son exclusivos. Si hay un enfermero que se capacite en los PAPs, perfectamente lo puede hacer. De hecho, nosotros capacitábamos a muchas personas en el área de trabajo social, enfermería, rescates. Chicos de rescates han tomado incluso la materia precisamente porque quieren la parte psicológica, la parte física, ellos ya la manejan. Ellos ya la trabajan desde sus áreas de estudio o de intervención, los que ya trabajan o son voluntarios en la Cruz Roja. Y ellos mismos dicen, maestra, es que nos falta la parte psicológica, cómo hablarle, porque nosotros los canalizamos, nosotros los atendemos, los vendamos, o sea, nosotros hacemos la parte física, ya está bien, no le duele nada o no es una situación de riesgo que le vaya muy bien, pero la parte psicológica del susto, del miedo, de la emoción tan fuerte que las personas puedan tener, ¿dónde queda? Precisamente los primeros auxilios psicológicos surgieron en diferentes países a raíz de acontecimientos históricos donde las personas no necesariamente perdieron la vida, bueno, que en los grupos no necesariamente se perdiera la vida, pero que por ver a las otras personas lo que les estaba aconteciendo, ellos también caían en crisis. Por ejemplo, en México empezaron a trabajarse un poquito los primeros auxilios psicológicos a partir del temblor del 85. A lo mejor muchas personas aquí ni siquiera les tocó, pero a muchos otros sí. Entonces muchos de ellos perdieron sus casas, perdieron todas sus cosas y entonces decían, pero estás bien, ¿no? Pero no murió nadie de tu familia, pero estás bien. Entonces decían, pues bueno, bien para volver a iniciar de cero, ¿no? También eso es una crisis. Entonces, pues la gente no atendía la parte psicológica, era como, no te duele nada, no tienes nada quebrado, que te vaya bien, a ayudarles a los topos o a ver qué haces para salvaguardarte, pero a final de cuentas tú resuelves tu situación. Entonces, iban dejando la parte psicológica de lado. No tienes ningún brazo quebrado, no puedo atenderte, no puedo quitar el tiempo que puedo destinar hacia otras personas. Entonces, muchas de esas personas pues estaban con su crisis y nadie me los atendía. En otros países, no sé si ustedes recuerdan por ahí, por ejemplo, en España, que es un país que de repente, puedo dar el dato histórico con error, me disculpo de antemano, pero por ejemplo, tengo muy presente la canción de Jueves de La Oreja de Van Gogh, creo que era con La Oreja de Van Gogh, donde la chica relata una situación de que va en un tren y luego que el tren de repente se prende y bueno, a final de cuentas, esa canción está inspirada en aquel acontecimiento donde al tren le avientan, no sé si una bomba o algo así, y bueno, estalla, ¿no? A partir de ahí, a nivel psicológico, se implementan los primeros auxilios psicológicos, porque si bien mucha gente que sobrevivió estaba asustadísima, con muchísimo miedo, ya no quería subirse a los trenes. Entonces, muchos de ellos desarrollaron estrés agudo y muchos más estrés postraumático. Entonces, básicamente, y de esto les puedo hablar mucho, ¿no? Conciertos en otros lugares donde se andaba cayendo el escenario, y la gente se asusta. No necesariamente tienen un daño físico, pero se asustan y a nivel emocional su cuerpo reacciona. Entonces dijeron, no, no podemos dejar sin atender a las personas que viven eventos traumáticos, voy a atreverme a decir esa palabra, y que pueden caer en una crisis y que si la crisis no se atiende, más adelante van a tener muchas repercusiones. Entonces, esto
yo como tal no lo considero una capacitación, lo considero una orientación, un acercamiento a la importancia que puede tener el que nosotros nos preparemos en estos ámbitos para poder atender personas que realmente requieran una atención específica en el área de cuando yo caigo en crisis, ¿no? Que es algo muy común que nosotros decimos. Decía por ahí que están diseñados para reducir el estrés inicial causado por eventos traumáticos y proveer funciones adaptativas a corto y mediano plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo resuelva la problemática inmediata, sino que a la larga no viva situaciones estresantes derivadas de esa crisis. Y en caso de que las tenga, la persona tiene que ser derivada a instituciones de salud para que sea atendida. A esto le llamamos nosotros terapia multimodal o incluso quienes ya reciben atención psicológica continúen con su proceso para no recaer. Pero bueno, esperemos que hasta aquí vayamos bien, no sé cómo andemos en tiempo. Adrián, si me apoyas, no me quiero pasar. Ahí me Sin dejas un problemas, mensaje. maestra. Vamos muy ¿Estamos bien en bien? tiempo. Sí. Ah, ok, muchas gracias. ¿Quién aplica los PAPs? Les decía hace un ratito. ¿Quién se encarga de aplicarlos? Toda persona que diga yo me quiero capacitar en esto. Yo busco la universidad, afortunadamente con la creación de la unidad para intervención en crisis, pues ha buscado, y ahí me sumo, ha buscado quien nos dé todavía más capacitaciones. Me refiero porque yo soy maestra de ahí, tengo intervención en crisis, les he dado capacitaciones a los muchachos, pero también yo he recibido junto a los muchachos. Entonces, ¿quiénes aplican los PAPs? Cualquier persona que se haya entrenado. Buscamos que sean personas sensibles al hecho del acontecimiento del otro, que estén fortalecidos ellos a nivel resiliencia, pero que sean sensibles con el manejo y trato iba a decir paciente, una disculpa, de la persona en crisis, que tengan sentido común, que sean amables, muy empáticos, sobre todo que tengan una capacidad de escucha tremenda, voluntad de ayuda y capacidad de respuesta. Si ustedes se fijan, no dice para el psicólogo, para el médico, no tiene una especificación, incluso ni siquiera o no necesariamente tiene o requiere un grado académico como tal. Hemos conocido a personas, por ejemplo, que están de sacerdotes y que de repente, perdón, que son sacerdotes y que de repente tienen muy buenas habilidades para la aplicación de los papas, porque no se requiere decirles, ah, todo va a estar bien, tranquilo. De hecho, nosotros tenemos terminantemente prohibido, así lo voy a decir, una disculpa, decirles a las personas que todo va a estar bien, porque ¿cómo se los podemos asegurar? No es algo que nosotros podamos tener certeza, ¿no? Ay, denme un segundito, por aquí anda un perrito vago. Gracias, por ahí hubo una necesidad de una intervención en crisis. ¿Dónde se aplican los PAPs? Miren, nosotros como experiencia les podemos decir que si las personas van y nos buscan a nuestra oficina, ahí los aplicamos. Si nos hablan y nos dicen que una persona requiere algún tipo de atención, nosotros vamos al arbolito, a la jardinera, a la banqueta, a donde se requiera la atención, en los propios consultorios. A veces la hacemos vía telefónica también. De preferencia buscamos lugares tranquilos y seguros. Si hay una situación derivada de la catástrofe, nosotros no podemos hacer la intervención en esos lugares. Se le invita al paciente, perdón, se le invita a la persona que está en crisis a pasarse a un lugar seguro. Tratamos de no tocarlos, pero en muchas ocasiones ellos mismos buscan la seguridad de nuestra mano o la seguridad de la cercanía de nuestra persona y bueno, de repente se van a requerir pues bastantes espacios, ¿no? Puede ser, les insisto, ahí les puse ejemplos, una casa, un velatorio, oficinas, salones de clases que nos ha ocurrido mucho, los pasillos, etcétera. De repente nosotros también tenemos que decidir quién nos puede ayudar cuando una situación emergente lo requiere y que es masivo. Ahí les puse un ejemplo también, porque imagínense que estamos en un evento, de repente se da una situación de crisis. Les voy a poner una situación, una que me tocó vivir a mí y otra que no me tocó, pero que nos pudimos dar cuenta por las redes sociales y que es muy reciente. Una que me tocó vivir a mí fue en un temblor, ahí en el mismo centro universitario.
Estaba yo en clases, salgo corriendo, bueno, literal, ¿no? Salimos rápido con los muchachos, automáticamente alcanzo a identificar dos, tres, no necesariamente que estaban capacitados en los PAPs, pero que sí alcancé a identificar, ahora sí que con mi medio buen ojo clínico y poder decirles, chicos, apóyenme, vayan, estaba una guardería en la escuela en ese tiempo dentro de la institución. Vayan a la guardería, acérquense y pregunten quién necesita apoyo. Ustedes chicos que los veía yo físicamente un poco más tranquilos, acérquense con sus compañeras y no las dejen solas porque estaban ellas llorando, asustadas. Los demás, vénganse de este lado, ayúdame tú a contarlos. O sea, creo que las personas que estamos capacitadas podemos, porque lo dicen, ¿cómo vamos nosotros a intervenir a un grupo de 50, 60, 100 personas? No necesariamente lo tienes que hacer tú. Puedes desarrollar tus estrategias para que el grupo en conjunto, en este caso yo, tuve que tomar decisiones. Ahorita me puedes preguntar, maestra, ¿y realmente hicieron bien su trabajo? Pues, ¿qué te puedo decir? Hicieron lo que pudieron con lo que estaba a sus manos. Se dieron cuenta que, oye, a lo mejor, maestra, creo que yo sí la armé, ¿no? Sí me gusta esto de los PAPs, sí me gusta intervención en crisis, sí está padre. Pues adelante. Era un grupo de medicina, admito. Esos chicos, como que el tema de la urgencia lo traen aquí, pero fue muy padre porque pues, tuvimos que hacer ahí capacitación express. Y otro acontecimiento que no me tocó a mí, pero que sí nos dimos cuenta por las redes y las reacciones que se dieron, fue ahora con el tema del escenario de este candidato, que por cierto perdió en las elecciones, Maines. No sé si se dieron cuenta y si ustedes se meten a los comentarios hubo bastantes críticas que qué hacía, que corrió, que se iba a correr, si pasa un acontecimiento en México. Claro que no, porque son respuestas inmediatas que nosotros no podemos evaluar. Cualquiera de nosotros que estuviéramos ahí por salvaguardar el pellejo lo haríamos. Entonces, y mucha gente tristemente falleció ahí en el evento. Otra tanta ni siquiera tuvo un rasguño, pero se demostró que cayeron en crisis, porque el hecho de pensar que les pudo haber pasado algo, automáticamente los puede desestabilizar. Entonces, se requiere o nosotros decimos que las primeras 72 horas para intervenir ante una situación de crisis son ideales. ¿Por qué digo 72 horas? Porque a veces no puedo intervenir inmediatamente si es un accidente, si la persona está muy lejos, a veces no lo puedo hacer en las primeras 2 horas, 3 horas, 24 horas. Me da un margen de hasta 72 horas. Y la OMS nos dice que cuando el acontecimiento tiene que ver con una situación derivada de una catástrofe o algún desastre natural, nos puede dar de 1 o 2 semanas para poder decir que estamos interviniendo en crisis. Entonces, si nosotros vemos esta tablita que está aquí abajo, nos habla del shock o la adaptación que buscamos, del afrontamiento que se pretende en esas 72 horas, un proceso de recuperación que puede ser hasta un mes o 4 semanas y un proceso de resolución que puede durar por mucho hasta un año, siempre y cuando se maneje bien la crisis. Si no se maneja, podemos hablar de un estrés post-trauma y no sabemos hasta dónde pueda llegar. Hay personas que tras un evento traumático, por ejemplo, un choque donde ellos iban manejando, deciden nunca volver a manejar. Eso ya nos da una pauta, ¿no? De por qué se deben atender las crisis. Bueno, continuamos para que el tiempo sea pues lo más efectivo posible. El plan de acción de los PAPs siempre va a ser desde observar y evaluar la seguridad tanto de la persona como mía, porque por norma y criterio de los que somos o los que nos dedicamos a esta parte de la intervención, no vamos a arriesgar 2 vidas. Entonces tiene que estar segura la persona que vamos a intervenir y nosotros también. Si la persona que está en crisis no puede por sus propias estrategias salvaguardarse, pero nosotros sí, sí podemos hacerlo por él sin correr riesgo, nosotros podemos acercarnos y, le decía, invitarlo a moverlo hacia algún espacio. En mi caso, yo tengo capacitaciones en salvaguarda de la vida de las personas y también tengo capacitaciones en rescate y bueno, pues algunas de esa línea. Yo me tuve que ir a Guadalajara precisamente a capacitarme en cómo voltear a una persona, cómo arrastrarla, cómo levantarla, incluso personas más grandes que yo misma. Yo soy muy chaparrita para los que me conocen y realmente tuvimos que enseñarnos
a levantar personas con estrategias más grandes que nosotros mismos. Entonces, yo me tuve que capacitar en esa área porque a mí me gusta mucho y más porque nosotros no sabemos en qué situaciones se va a requerir parte de nuestro servicio. Esas capacitaciones se hacen en conjunto con Protección Civil específicamente, o el área de bomberos también. Eh, bueno, ese día había mucha capacitación por allá, muchas personas de diferentes instancias. Y a mí me gustó mucho porque yo pude trabajar o podemos trabajar la parte psicológica, pero si podemos salvar la vida de las personas, pues qué mejor, ¿no? Lo mismo va para las personas que están en el área de protección civil. Si ellos pueden salvar vidas y aparte restablecer a las personas que requieren atención psicológica, pues qué mejor que lo puedan iniciar desde ese momento, ¿no? Entonces sí hay que identificar y priorizar quién puede necesitar más apoyo, lo que les decía hace un ratito. Hice un grupito ahí inmediatamente con los chicos de medicina y se me van ustedes a la guardería, ustedes se me van, ustedes se quedan con sus compañeras, ustedes revisen desde aquí abajo si alguien no se quedó en las escaleras. O sea, a nosotros no nos tocaba esa parte de la protección civil, pero yo me sentí a lo mejor tomé una mala decisión, no lo sé, porque creo que yo también me estaba asustada. Y cuando uno es maestro, no me dejarán mentir quienes se dediquen a la docencia, salvaguardamos nuestro pellejo, pero también tenemos que salvaguardar el de los demás. Y si ustedes se fijan, cuando nosotros estamos en un salón de clases, nosotros es, corran chicos, vamos, 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 y no de correr, sino de salir rápido. Nosotros nos quedamos hasta el final y nosotros estamos abogando porque los chicos salgan rápido y lo hagan bien y también nosotros poder salir y no quedarnos colapsados en el edificio. Entonces también es un riesgo para nosotros como docentes porque nos encargamos de 40 o 30 o los chicos que tengamos a nuestra responsabilidad y muchos de nosotros también somos padres. De repente es como de mis hijos, también ellos necesitan este apoyo, ¿no? Entonces, la comunicación siempre es muy importante. Desde el momento que se acercan y comenzamos a interactuar con ellos, siempre debemos de preguntar si nos podemos acercar. No podemos nada más llegar y necesitas ayuda. O sea, no, yo tengo que presentarme. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago? Yo soy Ludivina Macías y estoy aquí para atender tu situación. Me presento, vengo del Centro Universitario del Sur, etcétera, etcétera. O sea, yo tengo que brindar esa empatía, ese acercamiento. ¿Por qué? Porque yo necesito salvaguardarlo. Y si puedo atender sus necesidades básicas. En otras capacitaciones, pues ya nos encargamos de esa parte, ¿no? De qué necesita la persona. Lo más básico que a lo mejor pudiéramos ofrecer, agua, resguardo, cobijo, lo que las personas o lo que nosotros veamos en ese momento que necesitan o lo que les podamos preguntar y que ellos nos puedan responder. ¿Por qué utilizo la palabra poder? Porque muchas personas ni siquiera saben qué quieren. O sea, si necesito todo y nada a la vez. Eso también lo vemos mucho en temas de duelo. La gente necesita mucho, pero se le dificulta expresar qué es lo que necesita. Entonces, personas más vulnerables y a las que tenemos que de alguna manera salvaguardar o atender, no primero, pero sí dar como esta oportunidad de darnos el espacio, la prioridad, de ayudarnos de las otras personas que no son vulnerables, son niños, mujeres, y más si tienen alguna situación o condición, ancianos y algunos otros grupos de riesgo, como son personas con alguna enfermedad mental o física que les pueda impedir que ellos se muevan, por ejemplo, personas en sillas de ruedas, etcétera. En mi caso, yo tengo un niño con autismo y cuando hacían los simulacros, yo sí le decía a la maestra, maestra, ¿qué hizo mi hijo? O sea, o qué hicieron con él, o sea, porque él no se acerca a las personas, entonces, ¿qué hicieron los demás niños? Corran, caminen o algo, y los niños reaccionan, ¿no? Entonces, imagínense para mí el conflicto que era, ya era como casi estar en crisis, ¿no? Yo atender acá crisis y caer en crisis porque tenía el pendiente de mi hijo. Y afortunadamente el mismo cuerpo, cuando se capacita constantemente, reacciona de una forma que pueda, vamos, nos ayuda. Hace lo suyo. Yo a veces digo, ¿cómo lo hice, no? Pues el cuerpo, como las personas cuando van al gym, ¿no? Y de repente dejan de ir y bueno, después regresan, tenemos una memoria muscular. Entonces, así pasa también con la intervención en crisis. Cuando nosotros estamos capacitados, nuestro mismo cuerpo nos ayuda a responder ante una situación emergente. No importa, no importa que nos haya sucedido a nosotros. Cosas que tenemos nosotros que cuidar.
que las personas sean atendidas para evitar el estrés postrauma. ¿Qué es el estrés postrauma? Aquella situación, incluso está diagnosticado, perdón, se puede diagnosticar como trastorno que surge luego de vivir o ver eventos traumáticos continuos, teniendo síntomas por más de un mes. Nosotros podemos diagnosticar estrés agudo cuando una persona ha vivido una situación emergente. Por ejemplo, un chico que me lo asaltaron en Guadalajara a punta de pistola, no había ido solo a Guadalajara, se fue a sus prácticas, temas de la escuela, me lo asaltan, este chico cae en crisis, entonces durante un mes, las primeras 4 semanas fue diagnosticado con estrés agudo porque el tema de estar asustado, de no querer salir a la calle, de tener miedo, hasta cierto punto era normal. Pero al cabo de la tercera semana, las emociones seguían igual de intensas que la primera semana. Y ese es un síntoma muy importante porque podemos entender y hasta cierto punto decir que es normal que nosotros reaccionemos de esa manera porque nos acaban de asaltar, me acaban de quitar o acaban de dañar mi seguridad, mi integridad como persona. Entonces es normal que yo reaccione de esa manera. Pero al cabo de la primera, segunda, tercera semana, esos síntomas deberían, en teoría, de ir disminuyendo si fueron atendidos y si tengo recursos. Cuando desafortunadamente no son atendidos y nosotros vemos que a la tercera semana siguen esos síntomas, casi puedo decir, no asegurarlo, pero puedo decir que esta persona me va a tirar para un diagnóstico de estrés postrauma. ¿Qué quiere decir esto del estrés postrauma? Que las personas pueden seguir teniendo toda la sintomatología después de 6 semanas e incluso reaccionar al grado de pensar o sentir que están volviendo a vivir las situaciones como la primera vez. Soñar, sentir, y eso automáticamente genera que, bueno, las personas estén respondiendo de una manera no sana, hablando psicológicamente, e inadecuada. Y para cerrar esta intervención a la cual me invitaron, bueno, pues les comentaba que es importante para nosotros pues entender cómo se manejan estas crisis, hasta dónde puede llegar una situación si no se trabaja y que nuestro objetivo siempre va a ser evitar que las personas se mantengan en situaciones de estrés y que se mantengan o que lleguen a desarrollar estrés postrauma. ¿Por qué es importante que se mantengan o que no lleguen a desarrollar? Porque ya estamos hablando de un diagnóstico clínico. Posiblemente en muchos casos ya estemos hablando de situaciones que tengan que ser medicadas. Ya estamos hablando de procesos terapéuticos más largos. Por eso se le dio más importancia a la intervención en crisis. Se le brindó como todas estas herramientas o se le está dotando de muchas capacitaciones porque está demostrado que nos puede ayudar a salvaguardar y evitar situaciones a futuro. Entonces, claro que le vamos a apostar a la intervención en crisis porque nosotros podemos evitar, ahora sí que en escala, la parte de la prevención, atenciones que requieran a lo mejor más hacia hacia otras instituciones, ¿no? Se nos dice primera instancia porque somos como que el primer filtro, por favor. Ok, entonces, ¿qué podemos de una crisis? Problemas o dificultad para dormir. En muchas ocasiones el inicio o el aumento de consumo de sustancias, ya sean legales o ilegales. Personas que tienen esto que llamamos nosotros flashback, que es estos recuerdos recurrentes. Eh, aumentar situaciones de ansiedad o de pánico, tristezas o miedos más profundos. ¿Qué otra cosa podemos presentar? Dificultades o problemas en la dinámica familiar. Entonces, si nosotros nos fijamos en eso, claro que vale la pena, claro que vale la pena que nosotros nos estemos capacitando porque nosotros buscaríamos que las personas logren restablecerse en el momento de tener su crisis. Si no se puede en ese momento, como ya les dije anteriormente, nos da un margen de hasta 72 horas
en los cuales nosotros podemos intervenir. Posiblemente a las 72 horas las personas ya estén más restablecidas emocionalmente, pero si lo podemos hacer de forma inmediata, porque de repente pues es como que nos hablan y no podemos decir, ah, pues sí voy al ratito, ¿no? Ay, ya espérame poquito y yo en una hora te atiendo. O sea, no, si nos están hablando para intervención en crisis y nosotros nos estamos capacitando para esto, pues no sé cómo decirlo, pero nos tenemos que mostrar disponibles ante la situación. Nosotros cuando estamos en el grupo, si de repente alguien busca y a veces estamos ocupados en la oficina con algún caso, con alguna situación, y de repente sí le digo a mi compañera, pues ¿quién va? O si alguien ya del grupo de la brigada responde, vamos nosotros o va fulana, ya nosotros nos sentimos como que un poquito más tranquilos porque ya sabemos que alguien puede hacer la intervención. ¿Qué queremos decir con esto? No podemos dejar a las personas con sus crisis ahí solos, porque por eso se hicieron estas brigadas, por eso nos estamos capacitando, porque no va a ocurrir en un momento en el que tú lo puedas a lo mejor manejar. No sabemos en qué momento pueda suceder, no sabemos si la persona a la que le va a suceder tú la conoces, no sabemos si le pasó algo en la calle ahí a un chico que iba pasando y te tocó a ti atenderlo porque estaba llorando desconsoladamente. O sea, realmente no vamos a saber. Lo que sí es importante considerar es que si esto nos gusta, es lo que yo les digo a los chicos cuando toman la materia de intervención en crisis o la tanatología, si esto les gusta, se van a capacitar, se van a entrenar y se van a tener que mostrar disponibles porque las situaciones de riesgo y las situaciones de muerte no necesariamente nos van a avisar. Van a estar presentes ahí y van a requerir de nuestra persona en tiempo y en esfuerzo. Y a veces les digo, y les tengo una peor, no siempre las situaciones de crisis, pues a veces tenemos se tiene la disposición por ahí para cobrar, a veces lo trabajamos de gratis porque pues imagínense ya la persona en crisis y nosotros con todo esto, nuestra intención siempre va a ser contener, presentarnos, escucharlos en su problemática, eh, guiarlos, guiarlos en función de que tomen ellos decisiones para intentar resolucionar su problemática o resolverlo inmediato, si tienen niños, si hay que ir por ellos, etcétera. Derivarlo con servicios externos, ya sea psicología, psiquiatría, medicina, cualquier área que él requiera, y en su defecto, nunca dejarlo solo, conectarlo siempre con sus redes de apoyo. Eso es básicamente, claro, ahorita lo platico muy sencillo, en 45 minutos, una hora, pero pues el trabajo realmente nos requiere a veces más de una hora, más de 2 horas y la capacitación ni se diga. Entonces, nuestro trabajo principalmente requiere que nosotros nos estemos capacitando constantemente porque de verdad que cada situación en crisis es diferente a las 1000 que ya hayamos atendido. Entonces, no nos hemos, al menos yo no me he encontrado una igual. Y con cada una aprendemos mejores estrategias. De mi parte, sería todo. No sé si por ahí me pasé del tiempo, la verdad es que ya no supe, un poco ahí me perdí yo también y aparte me desconecté, pero en cuanto a mi participación, bueno, pues es prácticamente todo y me pongo a sus órdenes para lo que ustedes necesiten. Al contrario, maestra, muchas gracias. El día de hoy, sin duda alguna, fue un tema muy importante y considero que bueno, se llevan los asistentes el día de hoy grandes aprendizajes y como bien mencionaba, maestra, la intervención en crisis es algo no es inherente a lo que realizamos laboralmente. Es algo que está presente y justamente ahorita que mencionaba el tema del sismo aquí en el centro universitario, bueno, no en el centro precisamente, sino que nos encontrábamos laborando. Fue un tema complejo porque pese a que es un centro que forma recursos en materia de salud, nunca estamos preparados al 100% para un evento de esta magnitud. Y creo que es importante el entender que no es algo paralelo a lo que hacemos, sino que eso es lo que vamos a tener que ver. Tomo el ejemplo del sismo porque, por ejemplo, muchos egresados, algunos de la agroindustria, algunos del sector salud, algunos del sector educativo, pues bueno, fue algo simultáneo que todos vivieron. Y por ejemplo, Sí. nadie te enseña como docente de preescolar, por ejemplo,
cómo actuar ante un siniestro con tu comunidad de alumnos, ¿no? Y digo, son temas bien importantes que al final de cuentas a veces no consideramos que que podamos llegar a tener o a suscitar, y cuando pasa sí es complejo porque no somos expertos en muchas áreas. Y creo que es importante ir reforzando ese tipo de conocimientos e irlos aplicando, porque tarde o temprano esperemos que no tener que usar los conocimientos que tenemos en el área, pero son inherentes a lo que estamos realizando y de alguna manera en algún momento los tendremos que utilizar, y es bueno tener esta capacitación y saber lo que vamos a realizar. Cada actividad, cada persona son diferentes y por ello cada proceso es bien diferente. Y por eso es muy importante el estar preparados y el estar conscientes de la realidad alterna que estamos viviendo. 12 meses. Claro. Si quisiera mencionar algo para cerrar esta actividad del día de hoy, mientras veo si hay algunas preguntas por aquí en el chat. Sí, de hecho es importante mencionar que pues las situaciones no nos van a avisar, ¿no? Oye, mañana tiemblo. De repente por ahí el tema de los huracanes, ahí nos da algo de información, pero no es 100% certera. Entonces, no estamos, nos damos cuenta con cada acontecimiento, les decía, que nos falta capacitarnos ahí, nos falta capacitarnos allá. Yo, pues afortunadamente me han tocado varias situaciones y yo digo, pues aquí nos movemos de esta manera, aquí nos movemos de esta otra. Pero aquí en Ciudad Guzmán tenemos un rancho tembloroso y la verdad es que ese es un parteaguas y nos dice, prepárate, porque ahí es donde está tu comunidad. De repente tenemos el tema de los secuestros y todo eso, y también son crisis que se atienden. O sea, de repente son tantas las situaciones y te digo, no te van a avisar, son abruptas. Entonces, pues, ¿qué te toca atender? Ahí la emoción y contener. Pero sí, aquí estoy lista para las preguntas. Adelante. Muchas gracias, maestra. Tenemos una pregunta por aquí y menciona lo siguiente: ¿cómo desde el pregrado podemos reforzar los aprendizajes para materializar en la práctica profesional la intervención en crisis? ¿Cómo podemos reforzar? Pues mira, afortunadamente, cuando yo me metí a todo esto de intervención en crisis, pues estoy hablando por allá hace como unos 10 años, cuando no sé, así como que tanto énfasis, ni siquiera como tal estaba la materia obligatoria, era una optativa. Entonces, afortunadamente ahorita ya digo que es obligatoria y ya se metió a más programas y eso favoreció que, bueno, también hubiera como más áreas de capacitación. Yo siempre he dicho que si a ti te gusta, estoy hablando como persona, no como profesional, si a ti te gusta un área y la quieres reforzar y trabajar, adelante, porque tú puedes ser el parteaguas para que otros más les motives. Por ejemplo, yo a través de mi persona siento, con mi forma de ser o mi estilo, mi modus operandi, les digo yo, muchas veces incito y de repente me dicen, ay, maestra, yo no conocía esa parte y a partir de esto, pues ya me gustó, ¿no? Entonces, eso incita a que las personas busquen y se metan. A ver, ya sabes, ahorita con las computadoras, ¿no? Los algoritmos, creo que se llama esto así. Tú le pones intervención en crisis, tanatología, no sé qué, y te salen que el curso, que la capacitación. Yo honestamente les voy a decir aquí entre nos, yo he tomado cursos que ameritan, por ejemplo, ser muy buenos y de repente digo, ay, no valió mucho la pena. Y de repente veo cursos que digo, ay, no, creo que no va a estar tan interesante. Y luego de repente son cursos buenísimos. Entonces son de repente como moneditas al aire, porque pues también tienes que fijarte en la institución, los documentos que te van a dar para avalar tus estudios. Por eso yo les decía, lejos de lo que está ahí escrito, hemos buscado aparte otras instituciones que nos han capacitado y que a lo mejor no tienen todos los avales que requiere la institución, pero sí tiene una capacitación muy interesante. Esa clínica antisuicidio que yo les comento, para mí, o yo de ahí recibí las mejores capacitaciones físicas, y me refiero físicas porque ahí me entrené en salvaguarda de personas. Me acompañó mi esposo y cuando, pues, que era en Guadalajara, y él vio toda la capacitación y sí dijo, no, Ludi, de verdad que es excelente la capacitación, porque les digo, estaban enfermeros, estaba protección civil, estaba bomberos, y nos metieron a los carros, les prendieron fuego. Entonces, ahorita que dices que cómo se puede como motivar esta parte de los alumnos de pregrado, yo siempre digo, háblenles de cómo trabajar en la intervención en crisis y tarde o temprano más de alguno se va a motivar en esta área porque de verdad hay gente que tiene madera y no sabe. Yo se los he descubierto a los chicos cuando los pongo y me dicen, maestra, no, por favor, no nos ponga a hacer eso. Claro que sí, y se descubren y luego ya les gusta. Ay, maestra, no pensé que me fuera a ir tan bien. Tienes madera, aprovecha. Y les digo, hay quien no tiene madera,
pero tiene un gusto tremendísimo por hacerlo. Perfecto, tarde o temprano va a desarrollar la habilidad. Entonces aquí tenemos como que esas líneas. Yo siempre les digo, invítenlos, incítenlos, préndanles por ahí la llama y más de alguno va a querer mantenerla, porque esto no es para todos. La intervención en crisis y la tanatología, que son mis áreas más fuertes de trabajo, no es para todos. Es para que aquel que de verdad decimos le nace, eh, quiere investigar más, quiere capacitarse más en esta área, sí. Muy bien, maestra. Pues no me queda más que agradecerle por parte de la Coordinación de Extensión del Centro Universitario del Sur al área de egresados su participación el día de hoy. Sin duda alguna nos vamos con muchos aprendizajes y esperemos que varios de los chicos que estuvieron el día de hoy en esta capacitación, pues no se les haya quedado algo, que como bien lo mencionaba usted, sigan aprendiendo, se sigan capacitando, exploren las áreas de aprendizaje y algo muy importante también es que no nos quedemos en la zona de confort, sigamos aprendiendo, sigamos experimentando nuevas áreas y desde la agroindustria, desde la gestión, la administración, hay muchas áreas en las que podemos intervenir, en las que podemos trabajar y creo que es muy importante el ratificar nuestro compromiso social que tenemos con nuestra comunidad y también seguir aprendiendo más día con día. De parte del Centro Sí, Universitario claro. del Sur, maestra, le agradezco su participación el día de hoy y esperamos verla en próximas capacitaciones y bueno, agradecer a la comunidad de egresadas y egresadas de nuestro centro universitario, así como toda la comunidad asistente a su participación el día de hoy. Y les damos ya posteriormente, ya estamos muy cerca de culminar esta agenda de capacitación. Y bueno, ha sido un gusto tenerlos el día de hoy. Muchas gracias, maestra, y nos vemos muy pronto. Excelente tarde a todas y todos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un gusto.